Hola, ¿qué tal mis estimados alumnos? En esta ocasión vamos a continuar con la clasificación de la materia. Hemos visto que se clasifica en sustancias puras y mezclas. Las mezclas ya las hemos estudiado, sabemos que se clasifican en homogéneas y heterogéneas, siendo las homogéneas aquellas en las que no podemos distinguir sus componentes y en las heterogéneas en donde sí. Además de que las mezclas se pueden separar por múltiples procedimientos que ya hemos revisado. El día de hoy toca turno a los elementos y compuestos, que son la clasificación de las sustancias puras, que precisamente es con lo que vamos a trabajar, siendo los elementos estas sustancias que se encuentran constituidos por átomos de la misma clase. Entonces aquí en la imagen podemos darnos cuenta que si tenemos al elemento cobre, el elemento cobre va a estar constituido por átomos con las mismas características que serían átomos de cobre. Si tenemos al elemento azufre, el elemento azufre estaría constituido por átomos de azufre. Los átomos de cobre tienen características diferentes a los átomos de azufre y los podemos representar así con esferitas empleando el modelo de Dalton. Entonces, todos los elementos químicos los vamos a encontrar en la tabla periódica y el día de hoy pues vamos a mencionar algunos de ellos. Vamos a reducir nuestra tabla y hagamos un acercamiento para los que vamos a mostrar el día de hoy. Comencemos con el hidrógeno. El hidrógeno constituye aproximadamente el 75% de la materia visible de nuestro universo. Es considerado el combustible del futuro. Reacciona con el oxígeno produciendo agua y formando flamas casi transparentes. Aquí lo podemos ver en la molécula del agua. Y la forma en cómo lo vamos a representar va a ser mediante esferas de color blanco. Por otro lado, tenemos al elemento helio. El elemento helio se encuentra en la atmósfera del Sol, de ahí su nombre. El elemento helio yo sé que ustedes lo han visto porque en los globos es un elemento con el que se inflan los globos. Al ser más ligero que el aire, pues tiende a flotar en él. Y al helio lo vamos a representar mediante esferas de color verde azul. Otro elemento es el carbono y el carbono forma parte de todos los seres vivos. Es la base de la química orgánica. Hay muchos compuestos orgánicos, por ejemplo, ahí se ve la molécula de etanol y pues está parte en todos los seres, es parte de la estructura de todos los seres vivos. Algunas formas que son famosas del carbono, que son formas alotrópicas, es el carbón, que se ve en la parte izquierda de la imagen inferior, y el diamante, que son átomos de carbono, muchos átomos de carbono unidos para formar estas estructuras. Al carbono lo vamos a representar mediante esferas de color negro. Vamos a pasar a revisar al nitrógeno. El nitrógeno constituye el 78% del aire que respiramos y se emplea en la obtención de amoníaco. En la figura de la izquierda podemos ver a la molécula del amoníaco y el amoníaco a su vez se utiliza para fabricar fertilizantes y ácido nítrico. Además, el nitrógeno está presente en estas moléculas llamadas ácidos nucleicos, como lo es el ADN. Entonces juega un papel muy importante en la vida también. Pasemos a la forma en cómo se representa el nitrógeno, precisamente es mediante esferas de color azul. Pasemos a revisar ahora al oxígeno. El oxígeno constituye el 21% del aire atmosférico, es decir, también lo respiramos. De hecho, este elemento es el que es indispensable para la respiración del ser humano y de otros seres vivos. Este elemento está presente también en el agua, ahí lo podemos ver en la molécula del agua en color rojo y precisamente lo vamos a representar con esferas de color rojo. Muy bien, veamos otros elementos. El aluminio, por ejemplo, que es un metal. Este metal es uno de los más abundantes en la corteza terrestre y se extrae de un mineral llamado bauxita. La forma más
común en que podemos ver al aluminio es a través de latas, ¿no? Que son los recipientes, y en el papel aluminio que se ocupa mucho en el área de la cocina. Este elemento lo vamos a representar con esferas grises. Veamos uno más. En este caso hablaremos del azufre, es otro elemento no metálico. Se encuentra en las regiones volcánicas y se ocupa mucho como fertilizante, pero también en la fabricación de pólvora, en laxantes, en fósforos e insecticidas. Lo vamos a representar con esferas amarillas. Entonces aquí tenemos algunos de los ejemplos de los elementos que seleccioné para mostrarlos. Y pues aquí se reúnen todas las esferas o los colores convencionales que se utilizan para representarlos. Recuerden que representar al átomo en forma de esferas es una propuesta de Dalton y pues el sistema de colores fue establecido por estos tres personajes, Robert Corey, Linus Pauling y Walter Colton, que ellos establecieron representar a las esferas con colores diferentes para poder distinguirlos en la formación de algunos modelos moleculares para los compuestos químicos, que es lo que vamos a analizar a continuación. Muy bien, pues nos quedamos ahí con esos elementos, con esos colores. Hay más colores para otros elementos, pero estos que estamos viendo aquí en pantalla son los colores representativos para los elementos que decidí presentar el día de hoy. Entonces, hoy hablemos de los compuestos también. Los compuestos son sustancias formadas por la combinación química de dos o más elementos. Por ejemplo, esta molécula, esta estructura molecular o este modelo molecular, corresponde precisamente al agua. Su fórmula química sería el H2O y los elementos que están participando, como ustedes pueden darse cuenta o ya se dieron cuenta, es el hidrógeno y oxígeno. Ahora, ¿cuántos átomos están presentes? También sé que ya pueden darse cuenta de cuántos átomos están presentes. Ustedes pueden ver que hay dos hidrógenos y que hay un oxígeno. Por lo tanto, tenemos un total de 3 átomos, ¿no? Y aquí es el número de esferitas que podemos ver de los elementos hidrógeno y oxígeno, ¿ok? Bien, analicemos otras sustancias, otros compuestos. Por ejemplo, hablemos de tenemos esta fórmula química, el CO, cuyo nombre sería el monóxido de carbono, y los elementos participantes sería precisamente el carbono y el oxígeno. Ahora, con respecto a la cantidad de átomos presentes, vemos un carbono y un oxígeno, y esta sería la suma de dos átomos en total. Y aquí se observan los dos átomos formando una molécula de monóxido de carbono. Bien, aquí estamos presentando otra molécula. Ustedes pueden darse cuenta de que hay una esfera azul que correspondería al nitrógeno y hay tres esferas blancas que corresponderían al hidrógeno. Entonces, pues esta sería su fórmula química, NH3. Esta molécula se llama amoníaco y ya mencionamos que los elementos participantes son nitrógeno e hidrógeno. Ahora, en la cuenta de átomos presentes, tenemos a un átomo de nitrógeno y a 3 átomos de hidrógeno, dando un total de 4 esferas o 4 átomos presentes en esta sustancia química. Muy bien, veamos un par de ejemplos más. En este caso tenemos a este modelo molecular cuya fórmula química es H2SO4. Fíjense cómo están aquí. H2, es decir, dos esferitas blancas. S, que sería una esferita amarilla, el azufre. Y 4 oxígenos, que son las esferitas rojas. Entonces, esta sustancia recibe como nombre ácido sulfúrico y los elementos que están participando, pues ya los hemos mencionado, hidrógeno, azufre y oxígeno. Ahora, ¿cuántos átomos están presentes? Pues los invito a contar las esferas y podemos ir contando átomo por átomo. Entonces tenemos de hidrógenos, 2 hidrógenos, azufre 1 y oxígenos 4 para dar un total de 7 esferitas o 7 átomos presentes en esta molécula de ácido sulfúrico.
Un ejemplo más, en este caso podemos ver ahí algunos elementos con sus colores característicos. Fíjense cómo nos sirve el sistema CPK para darnos cuenta cuando tenemos el color negro, pues referenciarlo luego al carbono. Cuando tenemos el color blanco, vamos a dirigirnos al hidrógeno, y cuando tenemos el color rojo, pues nos vamos a dirigir al oxígeno. Entonces, esta sería la fórmula molecular o la fórmula mínima para esta sustancia que se llama etanol, y pues es una sustancia que estamos utilizando mucho como desinfectante en nuestros días. Los elementos que están participando pues ya los hemos mencionado de alguna forma: carbono, hidrógeno y oxígeno. El número de átomos presentes, podemos ver dos esferitas negras, que serían dos carbonos, seis esferitas blancas, que serían los hidrógenos, y una esferita roja, que sería el oxígeno. Y esto nos da un total de 9 esferas, y con estas 9 esferas precisamente conformamos a la molécula de etanol, que está formada por estos 9 átomos que pertenecen a diferentes elementos, que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Muy bien, pues estos son los elementos y compuestos que también son parte de la clasificación de la materia. Gusto en saludarlos a todos.